usted diga. Bueno, esto no. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Eh, Estamos acá en el Colegio de Magistrados, bueno, en esta actividad eh, que es conmemorativa de los 45 años de que se cumplen ahora en octubre, de los 45 años de la institución, del Colegio de Magistrados, y como asociación que nuclea a jueces, fiscales, defensores, asesores y a al secretariado en general de la provincia, en el ámbito de lo que nosotros denominamos como la asociación o asociacionismo, las actividades propias o vinculadas, ¿no? No solamente a la vida institucional del colegio, sino a aquellas razones que fundaron su nacimiento, que son el entrenamiento, la capacitación y la defensa de de los intereses propios de la función judicial, con una mirada que está mucho más allá de lo personal, y que tiene que ver con el servicio de justicia directamente, porque en definitiva nuestras actividades giran todas en torno a mejorar el resultado de nuestros trabajos, que no es otra cosa que mejorar el servicio de justicia, ¿no? Lo que llega a la gente, al justiciable, que trae sus problemas para que sean decididos. Y en esa actividad, todo ese despliegue de múltiples cosas que se hacen en la asunción, en la actividad asociacionista, nos parecía, como contaba Luis recién, me pareció muy oportuno poder convocar a gente que ha vivido ha pasado y ha pasado con hechos o actividades destacadas, ciertamente, en la vida y en los años de existencia de esta institución. Y entre esos está el doctor Carlos Benítez Meade, ¿no? Él no solamente ha sido presidente de la institución, sino ha sido un juez destacado de la provincia de Corrientes. La mayoría de los que estamos acá los conocemos, a aquellos que no los conocen, bueno, eh, se los presento. Más allá de eso, sería bueno que él por ahí, como no leemos el currículum, esto es una actividad descontracturada, ¿no? Es casi ni siquiera es una entrevista, sino que es casi, diríamos, una charla, ¿no? Claro. Para recordar y para evocar las luchas y los temas o las cuestiones que a ustedes se les han planteado durante su gestión o su vida Sí, cómo institucional no. como desafíos, ¿no? Y usted sabe que en la experiencia que hemos tenido con en las anteriores oportunidades, nos hemos dado cuenta que hay problemas que parecieran vigentes eternamente, ¿no? Así, Problemas que los tuvieron ustedes, los tuvo los que estuvieron antes, los tienen los que estuvieron después, y nosotros también los seguimos teniendo. Y bueno, pero forman parte propia de la gestión y las características que tiene nuestra función. Así que bienvenido, doctor Medal. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, este convite. Para nosotros es un gran halago. En lo personal lo conocemos hace muchos años, y Luz ni hablar porque trabajó con usted tanto en la institución como en el ámbito judicial o funcional. Así que reitero el placer de tenerlo acá y de conversar con usted y que nos pueda transmitir su experiencia en esta asociación. Así que a partir de ahora somos todos oídos. está bien. Y bueno, lo escuchamos para que nos pueda contar por ahí las cosas que destaca usted de la asociación, ¿no? Del Claro. Colegio de Magistrados, para tratar de contagiar un poco también a toda la gente que nos sigue, ¿no? Bueno, en primer lugar les agradezco la invitación. El agradecido soy yo, No, por favor. en primer lugar. En segundo lugar, los felicito, porque me parece una excelente iniciativa. Eh, yo digo que una verdadera institución es aquella que conoce su historia, ¿no? O sea, es recapitulando el pasado que a uno le vienen ideas que son inteligentes y prácticas para aplicarlas en el presente y aún en el futuro, ¿no? Totalmente. Es una experiencia muy rica, así que yo les agradezco, voy a tratar de aportar. Me hubiera gustado tener más tiempo, ya estoy grande y tengo algunos problemitas, pero estoy bien todavía.
Este, bueno, a mí lo primero que quiero hacer en breves pinceladas es el contexto histórico en que ocupé la presidencia por el término de 4 años, de diciembre de 2002 a diciembre de 2006, para que ustedes entiendan después las contingencias fácticas, cada tema, etc. Eso es lo que me parece que primero hay que realizar. Eh, en diciembre de 1999 se sancionó la ley 25.236 que intervenía la provincia. E intervenía la provincia para asegurar la forma republicana de gobierno. Bueno, es sabido que una característica esencial de esa forma, de esa institucionalidad, es la independencia del Poder Judicial. Principal. Bueno, esta emergencia institucional, la intervención federal, esta emergencia institucional fue profundamente traumática para el Poder Judicial, para nuestra gente y también creo que para nuestra asociación. No sé si la gente, los cordobeses, que fueron los que en general gestionaron la intervención, estaban al tanto del medio, pero eso es un hecho. Yo le voy a dar dos circunstancias nomás que ayudan a, a evaluar y a ponderar la gravedad de los temas que trajo aparejada la... En primer lugar, eh, prácticamente la mitad de los cargos judiciales quedaron vacantes. Prácticamente la mitad. Yo no me acuerdo, no pude encontrar ahora, pero era algo así como 110 o 120 los cargos judiciales de aquella época, y era un poco más los que quedaron ocupados y el resto fueron todos destituidos o estaban vacantes, yo ya no sé más. Eh, y voy a contar otra circunstancia muy triste, pero que ayuda a dar una idea de lo traumático que fue. Dos colegas, dos magistrados, tomaron la trágica decisión de quitarse la vida, ¿no es cierto? O sea, eso demuestra lo desgarrador que fue para muchas personas. Totalmente. Eh, bueno, en diciembre de 2001 ocupa el doctor Ricardo Colombia, ocupa la gobernación. Obtuvo en la segunda vuelta superar a su oponente por un margen estrecho, pero fue el legítimo ganador de las elecciones. Y para que se tenga una idea, en el Senado, el Senado en ese momento estaba integrado por 13 miembros. Ahora creo que son más, pero para que tengan una idea, eran 13. 6 eran del Frente de Todos, que en ese momento era la alianza política que apoyaba al gobierno, al doctor Colombi. 6 eran de la principal fuerza opositora, que era el FREPANU, y había un miembro que era del Frente Cívico y Social, que era, creo que era, no sé si era abogado, creo que era Susini Portel, que era de la costa del Uruguay. Ni bien tomó posesión el doctor Colombi, no le pudieron tomar juramento los senadores porque no hicieron quórum. Según las previsiones de la Constitución, eh, hubo que
el doctor Godoy Prats, actuando como secretario, como presidente, perdón, como presidente subrogante del Superior Tribunal, le tomó el juramento. Y yo me acuerdo que yo, como ministro subrogante también, porque yo era juez de Cámara, nunca fui ministro superior, le tomamos, recuerdo eso, porque la pugnacidad política era altísima. Total, sí. Era altísima. Muy bien. En ese marco se empieza a conformar, a cubrir las vacantes. Ocurría, sistemáticamente ocurría que el Senado o no se expedía en término, con lo cual tácitamente denegaba el acuerdo, o los pliegos eran rechazados expresamente. Pero en cualquier caso, eran prácticamente automáticos. Susini Portet terminó inclinándose por la oposición, inclusive después que salió, integró las listas del FREPANO, o sea que realmente tenía afinidad con esa alianza política. Bueno, el asunto es que sistemáticamente se rechazaban los pliegos. Eso generaba una situación muy difícil. En ese marco, la doctora Morilla me hizo llegar una invitación para conformar una corriente de opinión dentro del Colegio de Magistrados. Yo acepté y acepté liderar también la propuesta que me hizo generosamente la doctora Sanselli, la doctora Morilla, perdón, la doctora Morilla, y propuse que el nombre sea independencia y reafirmación ética. Esas eran nuestras banderas, digamos. Nosotros, ¿qué proponíamos? Lo básico, es decir, la defensa irrestricta de la independencia del Poder Judicial, este, la concreción de una verdadera carrera judicial, ¿no es cierto? Y para ello nos parecía fundamental adoptar la idea de un Consejo de la Magistratura. Es de destacar que ya existía un Consejo de la Magistratura que el doctor Colombi creó por decreto como un órgano de asesoramiento. O sea, esa era la figura. Pero nosotros pretendíamos aportar la idea de que tenga rango constitucional. Esa era nuestra bandera, y defender la independencia del Poder Judicial. Y proponíamos que los procesos de selección de magistrados se hiciesen con un criterio predominantemente técnico y de integridad personal, es decir, la idoneidad, la integridad y la vocación de servicio del magistrado. Y además, como ideal, pretendíamos, dado que la justicia corriente arrastraba ese cargo como esa imputación, no sé cómo llamarla, que era muy politizada, etcétera, que intervengan los intereses políticos lo mínimo posible. Es decir, si fuera posible que el colegio de abogados, el colegio de magistrados y la universidad, la facultad, tengan mayoría de miembros por encima, para que correr esa sombra que caía sobre la justicia. Bueno, también queríamos destacar que esa garantía de inmutabilidad de la retribución y la inamovilidad en el cargo no era un privilegio personal, sino que era una norma que apuntaba a asegurarle a la sociedad una justicia independiente para que realmente haya estabilidad y armonía social.
Bueno, eh, Que es una cuestión neurálgica, trascendente, fundamental en para conformar la imagen del Poder Judicial. Y es muy difícil de transmitir esa idea. sí, Es muy difícil de que la sociedad comprenda que es una garantía de ellos, más allá de lo que representa. Porque veo que parece que sí, eso fuese un privilegio personal, ¿no? La inamovilidad del cargo, la intangibilidad de las remuneraciones. No, eso tiene que ver con un aseguramiento para la sociedad y evitar al mínimo, reducir al mínimo el margen de intromisión, ¿no es cierto?, de factores externos en las decisiones de los jueces. así es. Ciertamente, es una cuestión hablábamos hoy de que hay cuestiones con las que tuvieron que luchar, ¿vio? Los que estaban estudiando antes de ustedes, los que estuvieron después, nosotros, y las seguimos, Y que porque es una son cuestión cuestiones completamente vigentes que continuamente. son, digamos, en cierto modo son perennes, pues son eternas. Totalmente. Yo escribí, ahora vamos a ver después, yo saqué una revista, sacamos al colegio, sacó una revista que se llamaba Verbum Justicia. Y me acuerdo que hice una editorial sobre la independencia del Poder Judicial. Y una cosa, yo me acuerdo que encontré Shakespeare, y lo cito ahí en mi artículo, eh, personajes como el rey Enrique, no sé si era Enrique VI, etcétera, que hablaba a los buenos jueces y un juez lo había puesto preso a él en virtud de una ley que había sancionado el padre. Que, y lo elogia y lo perdona, es decir, no lo ataca ni se venga del juez, etcétera. Después está aquella anécdota del molinero prusiano, ese que digo, todavía quedan jueces en Berlín y todo eso. Es decir, en nuestra cultura es muy grabado el principio ese de la inamovilidad del cargo y que el juez tiene que ser independiente. La independencia Esos es una cuestión la básica. independencia es el principio y las estructuras sobre que se afinca. El principio de la independencia son esto, la mayoría del cargo, la idoneidad, digamos, el sistema de selección, la intangibilidad de remuneraciones y otra cuestión, la, eh, eh, la garantía de los recursos suficientes para el funcionamiento del Poder Judicial, que es Sí, un sí, sí. tema que también últimamente anda medio perdido, pareciera no reconocido, más allá de la ley interna que Exactamente. tenemos nosotros acá, y que es un factor Muy es determinante de la forma republicana de gobierno. Pero inclusive, reitero la esto, antes, autarquía financiera. claro, inclusive antes que nosotros defendimos mucho como esa autarquía y decíamos que estaba mal, bueno, Bueno, que a ustedes les ha tocado, ¿en qué año fue presidente usted del Perú? del 2002 a 2006. Bueno, pero a lo que voy, Porque la ley de autarquía es del 99, usted ya tenía el sí, mucho. ya teníamos, inclusive reclamábamos que no era ese el monto. ¿Usted es 17? Bueno, en fin, son cosas. Pero sí, así fue. Bueno, y entonces entramos, el primer tema, que no fue poca cosa, que yo diría que fue el gran tema. El primer tema fue la designación de los jueces en comisión. La designación de los jueces en comisión que estaba autorizada por el artículo 142 de la vieja constitución, de ese momento era el 142, y que nosotros entendíamos que era procedente, que concurrían las situaciones descritas en la norma, y apoyamos esa decisión del Ejecutivo. Totalmente. Tenía que superar el escollo Bueno, que representaba la claro. No, limitación. aparte la justicia es un servicio esencial del Lo Estado. tenía que poner en movimiento y estaba prácticamente para... Y además nosotros trabajamos el doble, porque éramos la mitad, Sí, sí. trabajamos el doble y no nos pagaban, y nos pagaban parte del secacorro. O sea, era dura la cosa. Bueno, en ese contexto nosotros apoyamos la postura del Poder Ejecutivo porque nos parecía que era ajustada a derecho. Muy bien, eso
nos costó una polémica con el Colegio de Abogados que se oponía, decía que no era este, procedente la designación de los jueces. Bueno, hasta ahí lo acompañamos al gobierno. El tema, porque a todo esto, cuando nosotros empezamos, venían rechazando sistemáticamente. Yo le digo, por ejemplo, el doctor Reggi en Curuzú, el doctor, eh, el otro de Curuzú que después fue, ay, 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 que era camarista de Curuzú. Ah, ahora me voy a acordar. Que fue mi Rubín. Rubín, el doctor Reggi, el doctor Rubín, el doctor Fresneda, que creo que es de Paso de los Libres. Bueno, y así una cantidad. Y eran, el doctor Rubín terminó el plazo, no le dieron acuerdo, renunciaba y se iba. Y así era todo. Era una inestabilidad permanente. Entonces a nosotros nos parecía que es verdad que el artículo 142 decía cuando se produjo durante el receso. Bueno, se asimilaba a la situación, porque la verdad que era totalmente asimilable a nuestro ritmo. Bueno, entonces nosotros lo apoyamos. Hasta ahí la cosa no tuvo mayor inconveniente, aunque nos costó, como digo, un desgaste. Bueno, el problema está que sobre todo los tribunales inferiores pasaban algunos pliegos, pero sobre todo era la integración del superior, lo que Más bien. generaba polémica y el Senado era intransigente, y bueno, el doctor Colombi tenía su posición, muy legítima también, cada uno. Bueno, el asunto es que en ese contexto iba pasando y pasando, el gobierno tomó la decisión de promover una causa de inconstitucionalidad de la Constitución provincial respecto a la Constitución nacional, por cuanto entendía que ese plazo de 60 días que fijaba el artículo 142 de la Constitución era exiguo, que era muy breve, y que la justicia era un servicio esencial del Estado y que no podía funcionar, y entonces promueve en un juzgado de primera instancia y obtiene una cautelar. Nosotros tomamos una decisión que a mí me costó mucho, ¿no? Pero que teníamos que tomarla y nosotros disentimos con el gobierno porque dijimos que, como fue, de hecho, se volvía un plazo sine die, porque con esa resolución prácticamente había plazo y todos los designados. O sea, prácticamente la justicia concurrió, no había legitimidad republicana. Es decir, el poder concurría a la voluntad de lo ejecutivo, pero no al legislativo. Y no era la legitimidad republicana que nosotros apuntábamos. En ese contexto nosotros nos opusimos respetuosamente, pero nos pareció. Bueno, eso costó un gran desgaste, pero nos mantuvimos firmes en esa postura, que era lo que, a nuestro modo de ver, eh, era el espíritu de la Constitución. Bueno, así las cosas, debo reconocer, el doctor Colombi, algunos dicen que había unas entidades de superiores tribunales, nucleaban a todos los superiores tribunales de la nación. No sé si fue esa asociación, yo creo que fue el propio doctor Colombi, que el doctor Colombi entendió el problema y obtuvo un acuerdo, eso lo decía toda la gente, yo no lo vi, pero obtuvo un acuerdo con todo el arco político opositor y se solucionó. Se solucionó y obtuvimos la legitimidad republicana a la que nosotros apuntábamos. Eso fue me parece que fue un primer logro importante. Bueno, también la lucha, la inserción institucional, la presentación de los problemas, la idea del sostenimiento, la declaración
claro, la publicación de las opiniones institucionales del, respecto de acciones políticas claro, que interesaban directamente a la actividad claro. del cuerpo. Era una cuestión necesaria. Son temas que a veces, cuando se presentan, hay que salir a enfrentarlos, ¿no? Sí, no, para nosotros, Sin temor claro, a. para nosotros era difícil, pero Sí, creo que salimos airosos, porque se legitimó la justicia, se legitimó la justicia y no, parte de no una hubo cuestión problema. fundamental, sí, sí. Bueno, además de eso, el, el- la actividad de nuestra entidad como asociación había mermado mucho como entidad social, la vida social. Tratamos de reanimar y de inclusive reactivar la actividad académica. Este, cuando llegamos, primero que hicimos, una de las primeras cosas que hicimos es remitimos oficio a la Facultad de Derecho de la UNE, a la UBA, eh, bueno, y a varias entidades, al Colegio del Chaco, pidiendo que se crea una magistratura, un máster en magistratura judicial. Eh, bueno, allí surgió otro tema que tuvimos que salir traer necesariamente. Yo no sé si fue deliberado o no, hicieron correr que íbamos a volver a la magistratura periódica. Bueno, era un retroceso institucional muy importante, Sí. muy importante. Hay que aclarar lo siguiente, en el año 61, 60, creo que en el año 60, en el año 60 la Convención Constituyente dijo que por unanimidad, eran 39 convencionales constituyentes, por unanimidad, los 39 convencionales decidieron que el acuerdo otorgado al principio era válido para siempre mientras durase el buen desempeño y la buena conducta del Y el poder. descanso. Claro, por supuesto. Pero en ese sentido, a mí hasta me emocionó y creo que el doctor García también se emocionó. Dijo, nos pusimos de pie los 39 convencionales y aplaudimos después de sancionar por unanimidad. Es decir, evidentemente que había una voluntad política clara, inequívoca de consagrar el principio de la dinamorfia. Bueno, nosotros hicimos allí, me acuerdo, una, hicimos una especie fueron varias conferencias sobre el tema de la reforma constitucional. Y hablamos del principio de inamovilidad y me acuerdo que fueron tres conferencias que se dieron en abril. Reforma constitucional, ciclo de conferencias sobre reforma constitucional y reforma judicial. Estuvo el doctor Jorge Isaac García y Enrique Máximo Pita, que es un hombre muy capaz, que creo que ahora es magistrado federal. Bueno, logramos también, creo era muy clara que era una involución institucional espantosa, por cómo era antes. Antes se daba la reforma del año 13, se daba el acuerdo, pero 4 años después el juez debía ser confirmado. Era una forma Sí, muy... me han tentado. Se prestaba a que, bueno, hiciste los deberes, no sé, nos parecía una involución. Era una norma del pasado, tenía su explicación seguramente, yo no la comparto, pero era evidente que no podíamos sostener eso. Pero fue un decir que circuló en la legislatura y después como que se cayó. Pero nosotros al principio fuimos a todos los poderes, fuimos a la Cámara de Diputados, al Senado, hablamos con el Superior Tribunal, etcétera,
Hablamos con todos y bueno, se impuso la idea de una magistratura con el principio de inamovilidad Inamovible. e intangibilidad. Hicimos también varios pedidos con relación, pero ya estábamos en la etapa final. Yo debo decir que el doctor Colombi se manejó bien, terminó el tema del ZETACOR. Una vez el sueldo anual complementario se atrasó y lo que teníamos retribuciones un poco mayores, quedamos postergados, igual hicimos alguna queja. Nosotros, eso es otra cosa, nosotros buscamos tener una vida activa, es decir, participar del debate y no sacarle el cuerpo a los problemas. Porque para que precisamente el poder judicial que estaba achicado y que era una especie de cenicienta cajoteada, sacaban un pecho y fuéramos para adelante. Bueno, entonces ese fue el primer tema que creo que salimos también airosos, que se conecta el uno con el otro, ¿no? Después, bueno, creamos, primera cosa, descentralizamos el colegio, formamos comisiones, creo que eran 7 comisiones, la comisión de prensa y difusión, la comisión de derecho laboral, la comisión de reuniones y asistencia a eventos, comisión de gestión, de derecho privado, civil y comercial, la justicia de paz, ahí tuvimos un debate también, después voy a explicar. La Comisión de Justicia de Paz y la Comisión Mixta del Fuero Penal. Eh, eh, Fue muy importante también escucharle a los asociados. O sea, nosotros hicimos cuestión de ir a la sede que tenía el colegio en el interior o a la sede que nos facilitaban los colegas. Fuimos a Mercedes, fuimos a Curuzú, y una vez fuimos a la costa de Uruguay, creo que fuimos a Virasoro. Pero salimos mucho. En ese momento también tampoco había los medios digitales que tenemos hoy, claro, pero teníamos un boletín y sacamos una revista que, que se llama Verbum Justicia, Palabra de Justicia. Es un nombre que yo le puse, no sé. Y eh, yo escribí las dos primeras editoriales. Bueno, el asunto es que allí se generó un problema. Todo era para preparar la convención constituyente que después se realizó en 2007. Debo decir que era también un deseo de la ciudadanía la existencia de un consejo de la magistratura, de un jury de enjuiciamiento, el ponderar la conducta de los magistrados, preservando las opiniones político-partidarias, etcétera. Era una cuestión que estaba instalada en la sociedad. Pero no obstante, nosotros acompañamos y en cierto modo fue un triunfo del colegio porque en 2007 salieron todas las reformas, es decir, la integración de los organismos que actuaban en el proceso de selección y designación de los jueces, era con una integración fundamentalmente técnica y bueno, por supuesto con las pautas que mencioné, que esto es idoneidad, integridad, vocación de servicio. Imagínese que habrá sido tan profunda y tan importante, tan trascendente esa intervención del colegio respecto a esta cuestión, que la conformación del consejo hoy día preserva esos lineamientos, ¿no? Sí. El sistema de consejo y el sistema de jury como órganos diferentes, uno en la admisión y el proceso de selección de magistrados, ¿no? Pero también que tiene una competencia que por ahí uno no Claro.
nos la recuerda mucho, pero que es la admisión de los procesos de remoción, el Consejo. Sí. En realidad, es un organismo, gracias a Dios, que aún hoy preserva ese equilibrio entre lo técnico y lo político, con un aspecto positivo que es la presidencia continua, que es la presidencia legal, digamos, del ministro del Superior. Sí, le aclaro que yo estoy simplificando, sintetizando mucho porque fue un debate largo, pero le aclaro que había resistencia en este punto. Yo me acuerdo que el doctor Vargas Gómez, que era un excelente profesor de Derecho Constitucional, Carlos María Vargas Gómez impugnaba y decía que la inclusión de el Consejo de la Magistratura y el Juri de Enjuiciamiento era ajeno a nuestro sistema, que era de origen parlamentario, algunos decían que era monárquico, parlamentario hasta ahí excepto, y no, que los que participaban en el Consejo en el proceso no eran necesariamente representantes del pueblo. Eso era, que era un esquema corporativo, ese era el tema. Yo no estoy tan seguro que así fue eso. Yo me acuerdo que en alguna de mis lecturas encontré que, claro, alguien dijo, pero bueno, también si vamos al caso, los militares tienen un reglamento para ascender, aunque el Senado le daba la aprobación, pero hay una calificación y que condicionaba en cierto modo la designación. Y sin embargo, nadie impugnó nunca la constitucionalidad de eso. Pero bueno, yo me acuerdo que eso despertaba también. La mayoría tendía a aceptar. Es decir, lo introdujo ya el doctor Colombi como órgano de asesoramiento y todo el mundo quería que tenga rango constitucional. Por eso le daba fuerza. Bueno, inclusive nosotros, cuando era el Consejo de la Magistratura, un órgano de asesoramiento del Ejecutivo, intervine yo acompañado de la doctora Durante Casís, tratando de que se modificase la integración ya entonces y que hubiese más representantes del Colegio de Abogados, del Colegio de Magistrados y de la facultad. Pero bueno, no hubo quórum, qué sé yo, él no prosperó, pero no obstante, al final la idea se impuso. Sí, Eso es lo importante. Bueno, y eh, tratamos de dar una imagen de una justicia más abierta a la sociedad. La gente tiene muy la idea de que el derecho es una cosa abstracta. Cuando le llega alguna comunicación de un juzgado, un tribunal no quiere firmar nada, tiene miedo. Este, Tratamos de dar una imagen más amigable y que un fundamento ético, es decir, tiene que haber un orden social justo que regule las relaciones humanas. Y recuperamos también la vida social. eh, eh, Creo que en ese sentido, hasta tango, hicieron clase de tango. hasta tango se enseñaba en el colegio. Eh, bueno, yo me acuerdo que fue tengo que hablar de la justicia de paz. Otra idea que ahí chocamos de vuelta con el gobierno, que era una cosa opinable, pero bueno, nosotros hicimos valer nuestra opinión. En Corrientes existía una justicia de paz, no sé si es justicia pedánea o qué sé yo, pero estaba en la vieja constitución, estaba, eh, que resolvía las pequeñas causas a verdad sabida y buena fe guardada. Eran pequeñas causas entre vecinos, pero prestaba un servicio útil a la sociedad, a los pequeños pueblos, da un servicio útil en la certificación de documentos, etcétera,
y contribuía a dar una imagen amigable, más amigable de la justicia. Bueno, el doctor, el gobierno quería que desapareciese esa institución. Inclusive hasta el final, creo que el juez de San Cosme, que era lego, porque casi todos venían siendo abogados, ¿verdad? Al final está tan difundida la educación pero nosotros dijimos que era una necesidad social que contribuía a dar una imagen de la justicia amigable y cercana a la sociedad. Exactamente. Y bueno, nosotros nos opusimos y después se zanjó favorablemente. Creo que la ley salió, la ley salió algo así como que los que estaban ya incorporados a la magistratura esa quedaban y después se cubrían ya con todos abogados. Y fue una salida inteligente, práctica, esa. Totalmente. No, Y no, así se produjo, porque hoy día ya claro. prácticamente todos son. Bueno, después estimulamos mucho también participamos mucho, primero participamos mucho de la reforma al Código Procesal Penal. Como dije, teníamos una excelente comisión que estaba integrada por la doctora Romí, me acuerdo, y participó activamente, es decir, el Código Penal, bueno, era antes mixto y se hizo plenamente acusatorio. Y el gobierno, el colegio participó de los debates, me acuerdo que fuimos a la legislatura, pero fue muy interesante. Y acá en el colegio se hizo y participó varias reuniones. Eh, bueno, después, en general, tratamos de volver a la vida institucional en función de los principios clásicos, ¿no es cierto? Eh, También en la imagen, pues se decía colegio de magistrados. Nosotros creo que no sé si estoy equivocado, Luz, era colegio de magistrados y de la función judicial le agregamos nosotros o No, no. no. En nuestro colegio ya tenía ese nombre, donde se Ah, agregó función judicial fue en la FAM. ¿Se en acuerda la que familia. allá por el 2005, 2004, 2005 hubo un movimiento muy grande encabezado por Abel Fleming allá Sí, en la claro. FAM, que organizó el Congreso Nacional de Secretarios, que fue el primer Congreso Nacional en Salta y con motivo, bueno, del éxito que tuvo esa organización, ese evento, después se decidió en la FAM agregarle el nombre de Federación Argentina de la Magistratura y de la Función Judicial. O sea, es a nivel nacional esa incorporación. Así es. Nosotros en Bueno, nuestro colegio siempre los tuvo a los funcionarios incorporados desde su origen, porque desde el acta fundacional integraban secretarios. Así que eso después fue otra cosa importante. evolucionando en la participación en los estamentos de la comisión directiva. Pero como asociados siempre estuvieron, ¿eh? Porque si uno mira el acta, las actas están hechas No, por, no, como bueno, por asociados Norma estaban, Plano, pero por la escribana Milagro Vázquez, o sea que, y ellas eran asociadas. no, por supuesto, no, mi duda era si se llamaba, me El- entraste bien, el nombre nomás de la asociación. No, Sí, no, pero no, era además, allá en la FAM. sí, pero lo que quiero decir es que despertó mucho entusiasmo entre los secretarios la idea de la reunión que se hacía en Salta y llevamos la delegación más numerosa a Salta, que Sí, inclusive siempre se acordaban y destacaban esa circunstancia. sí, dos ¿Qué año fue colectivos eso? completos ¿2000? llevamos, ¿En qué 2005, año fue? mayo del 2005, sí, hace Sí, así 20 fue. años. Bueno, Sí. levantamos las banderas de los principios clásicos. No, no hay que nada, eh, digamos, extraordinario en el sentido de nada que no esté consagrado en la Constitución y en nuestra tradición, en nuestra cultura, etcétera.
la idea de la justicia independiente, la idea, y creamos esta revista que no tuvo mucha duración, pero ya se hizo lo que se pudo. Reconozco que era un esfuerzo grande. Eh, Después, estuvimos presentes en cuanta cuestión, en cuanto debate que se relacionaba con el tema de la justicia y con el orden jurídico, participar, para que no digan que se trataba de una justicia digna, que no tomábamos partido y tratábamos de... Y a veces salíamos a discutir cosas, etcétera, tratando de respetar siempre el estilo judicial, la prudencia, la mesura, la, tratar de prescindir del debate político partidario, etcétera, etcétera. Y respecto a esas cuestiones en las que participaba el colegio, le consulto, eh, ¿era una manifestación espontánea de la asociación se metía en el debate de esas cuestiones o los organismos, qué sé yo, el legislativo, el ejecutivo o el superior tribunal interesaba a la asociación para que participe de esas actividades? Digo? Sí, Porque veo que sí, el colegio había quedado muy golpeado, ¿no? No fue culpa de quien fuera presidente, el presidente anterior, sino de la emergencia institucional que describí al principio. Y yo creo que eso como que achicó a la institución, como que la movió a retraerse. Fue quizás las dos cosas, pero nosotros nos hicimos el propósito de que la gente sienta que estábamos presentes y hacer nuestra ley, de hacer oír nuestra voz con mesura, con prudencia y tratando de explicar lo mejor que podíamos nuestra idea, pero este, no rehuirle a los temas candentes, no rehuirle a los temas candentes y en el peor de los casos, si no prosperaba, no prosperaba, pero nosotros hacíamos ir y todo. ¿usted no recuerda quiénes participaban con usted? ¿Quiénes estaban con usted en aquella oportunidad? Y ¿Usted tuvo dos periodos o un yo periodo? tuve dos Dos periodos. periodos. Y bueno, mire, estaba ¿Quién la recuerda? Jorge Muniagurria, la doctora Sierra de Simoni, la doctora Morilla, la doctora Maferrer Durán de Casís, el doctor Edmundo Gustavo Schmidt, Rosana Magán de Cantus, Muñezguren de San John, Jorge Gregorio Ortega y Adán, que era juez de paz de San Roque. Bueno, creo que más o menos da para formar una idea. Creo que salieron 4 números salieron de este durante mi presidencia y después algo salió, también continuó la doctora Sierra de Simón. Creo que son las líneas centrales que da para entender. No sé si quiere hacer alguna pregunta, etcétera, pero fueron más o menos las ideas centrales que inspiraron nuestro gobierno en el colegio y creemos que Doctor, marcamos un punto importante en el devenir de la institución. Yo quiero doctor, reconocer. ahí un agregadito nomás como para una Sí, reflexión. Este, esto que usted dice así como al pasar de que, bueno, nosotros brindábamos nuestra opinión y queríamos estar, no le escabullíamos al bulto de enfrentar los grandes temas y demás. Yo creo que eso fue ese espíritu de mantener firme con gran convicción los principios republicanos y la defensa de la independencia por parte del colegio y de ustedes, por supuesto, de la comisión directiva, fue fundamental en esa época
en la que había que reconstruir el Poder Judicial después de la intervención federal. O sea, nos habíamos quedado prácticamente con menos de la mitad de los jueces y había que recomponer la integración de cada uno de los juzgados para brindar servicio de justicia. Y estaba todo el debate político que usted señaló, que me hizo acordar de cosas que ya no me acordaba, pero era así. O sea, era todo un debate impeditivo de cosas porque no se podía hacer nada porque la política como que en vez de contribuir ponía palos en la rueda. Este, Había que ir conformando el Consejo de la Magistratura como órgano que iba a garantizar el ingreso al Poder Judicial por la idoneidad, y bueno, y la permanencia y la legitimidad a través del buen desempeño. O sea, eran momentos cruciales, yo creo, de la justicia, del Poder Judicial de Corrientes, y creo que el colegio eh, tuvo su gran aporte, porque es un aporte como que no se ve, pero el colegio estuvo siempre así con eso que usted contaba, ¿no es cierto? Con la palabra justa, recorrer el poder legislativo, hacer ver que se tiene otra opinión, hacer ver cuáles son los valores republicanos que hay que defender, y siempre lo hicieron, me consta, porque yo comencé con el doctor Benítez Meave como secretaria de actas, y entonces ahí yo veía el movimiento que ellos tenían, y la verdad, doy fe que era así, pero aparte el espíritu con que lo hacían y la firmeza en las convicciones, eso yo le quiero destacar, doctor, porque usted lo cuenta como que, bueno, fue así, fue naturalmente, no sé qué, pero no, lo hicieron con una gran firmeza, y yo creo que eso fue fundamental en la reconstrucción de nuestro Poder Judicial. Así que eso está Bueno, bueno contarlo para que se sepa, porque a lo mejor usted no lo va a contar, pero por eso le digo, lo digo yo, porque yo lo veía. O sea, em, uno palpaba la angustia que habían tenido los jueces en la época de la intervención, la zozobra con la que vivían, que no sabían si iban a ser echados o no los días viernes. Bueno, todo eso, todo el mundo era una vivencia generalizada que, si bien nosotros estábamos en la posición de secretarios, y a los que eh, se santeaban era a los jueces y no a los secretarios, nosotros permanentemente estábamos viviendo esa zozobra permanente que no era nada grato, era una situación muy, muy difícil. Y después de eso lo que vino fue como la reconstrucción, digamos. Entonces, bueno, ahí empezaron los intereses en pugna a ver cómo vamos a reconstruir esto. Y ahí yo creo que fue fundamental la participación del colegio, con ese espíritu del doctor Benítez Meade, de la conducción de él y todo el grupo que le acompañó, defendiendo los valores republicanos, porque yo creo que fue como poner un freno por ahí al avance de ciertos intereses que querían poner otra conformación en el Consejo de la Magistratura y demás. Fue fundamental. Así que eso hay que y a veces se recordarlo. oponían, exacto, muchas gracias, Luz, y a veces se oponían a la institución misma, al Consejo de la Magistratura. Pero yo además quiero agregar una cosa, que fue una postura muy oportuna por las ideas que circulaban en la época. Yo trato de hacer lo más prudente posible en mis intervenciones y en la medida de lo posible no hacer mención a ninguna fuerza política ni nada. Pero en 2003, es decir, a los pocos meses que nosotros asumimos el gobierno del colegio, tomó posesión un nuevo presidente después de la crisis de la caída del doctor de la Rúa, etc. Y allí se produjo lo siguiente: a los 10 días,
o sea, que fue en junio de 2003, a los 10 días que eh, el presidente tomó posesión del gobierno, irrumpió ante unas declaraciones que yo creo que fueron desafortunadas, sin duda, fueron desafortunadas, pero no tenían la entidad que se le atribuyó, pero bueno, fue así. Ante unas declaraciones desafortunadas el presidente de la Corte Suprema, que creo que era Nazareno, eh, el presidente irrumpió por cadena nacional en una cantidad de canales que integran la cadena nacional de televisión, diciendo que los jueces que no estén a la altura de las circunstancias iban a ser removidos. Yo escribí un artículo y después parece que fue todavía mayor, pero yo escribí un artículo que se llamaba precisamente, una editorial que se llamaba La Independencia de la Justicia. Después de esa intervención, el gobierno obtuvo, según el texto de mi artículo, que yo creí en ese momento estaba bien informado, la Corte tenía 9 integrantes. El gobierno obtuvo la renuncia de 4 de ministros y después hizo juicio político a 2 más que se negaron a renunciar, entre otros el doctor Molineo Connor, a los que lo enjuiciaron muchas de las causales. Yo no sé cuál fue, porque no conozco la sentencia. Yo no sé cuál fue la causal de destitución, pero en cualquier caso eran temas jurídicos y por el contenido de la sentencia no puede prosperar. Por ejemplo, me acuerdo que a Molineo Connor le atribuían un error de derecho en el tema de si el laudo arbitral podía asimilarse, de acuerdo al artículo, creo que es el artículo 14 de la ley 48, que fija los extremos para el recurso extraordinario federal, si era o no sentencia definitiva. Esa es una cuestión jurídica. Entonces se obtenía la casación política de los temas jurídicos. Yo eso siempre traté en mi accionar de defender ese principio. La interpretación y la aplicación del derecho es una facultad exclusiva del Poder Judicial, exclusiva del Poder Judicial. Y bueno, yo acá puse, en esta editorial La Independencia de la Justicia, puse que habían hecho juicio político a uno solo y 4 renunciaron. Parece que fue mayor, después me informé por internet, pero de todos modos obtuvieron la mayoría de la Corte, pudieron designar la mayoría de la Corte, y con eso rompieron un poco el equilibrio y la armonía republicana. No quiero hablar más del tema porque prefiero las cuestiones que tienen contenido político pasarla a un costado, pero sin duda que la bandera que nosotros levantamos era oportuna. Eso quiero seguir destacando. Necesaria y oportuna, exactamente, totalmente. Yo a más de esas intervenciones que daban, no eran únicamente, no es que uno sale individualmente, salía la institución, salía el colegio, El colegio salía. salía el grupo, diríamos, humano que conformaba Sí. la institución, porque eso es otra de las cosas que tienen estas instituciones, que es su horizontalidad, no es su verticalidad. Sí. ¿No? No es que el presidente es el único que dirige, maneja, habla, dice y opina. Nosotros seguimos manteniendo esa idea, ¿no? Excelente, núcleo excelente. grupal, horizontal, mancomunado, de trabajo de cuerpo, que es fundamental y es importante. Los felicito. No, porque me parece que es una forma adecuada de por favor, eso es tradición en el colegio, en realidad. Eso lo venimos mamando del asociacionismo, de todo lo que usted manifestó, fuimos aprendiendo nosotros. Porque Lugo aprendió de Analía, Analía aprendió de usted, y usted habrá aprendido de algún otro que hubo alguna vez, o de la vida, o también usted marcó un hito a partir del cual se fue desarrollando. No, sin duda, ya el doctor Martino Varela y todo, sin duda estaba, como usted dice, estaba en el espíritu, en el ánimo
del colegio, siempre eso Bueno, fue. y usted sabe que Y el mismo doctor Velascoain hizo lo que pudo. Yo digo una cosa, que hay detalles terribles de cómo fue la intervención de Severa con el asociacionismo y con los miembros del Poder Judicial, ¿no? sí, me imagino que habrá sido terrorífico. Yo siempre trato, porque de estas cosas toco madera, no está exento nada, ¿no? La historia se puede repetir. Dios quiera que nunca esta, ¿no? Pero, bueno, nadie está exento de estas cosas. Y menos con la variabilidad y ¿cómo le puedo decir? De los tiempos políticos, ¿no? Claro. La falta No, fíjense lo que está pasando ahora a nivel nacional, lo que pasó el año pasado, lo que pasó hace 2 años con el caso Luan. ¿Se exactamente. acuerdan de lo que se hablaba de Corrientes en esa oportunidad? Entonces, digo, esto es importante recordarlo, tenerlo en cuenta y transmitirlo, es una cuestión que siempre queremos interesar a todos los asociados, porque esto es lo importante que tiene la asociación, ¿no? Que es el único, yo esto lo tomo, no es mío, esto lo tomo y lo aprendí bien de Luz Ferrer. Lo dijo una vez, no sé de quién lo habrá tomado ella, pero es totalmente cierto. El único ámbito, la única asociación, el único organismo que se ocupa de la representación, la defensa y la lucha, ¿eh? De la independencia judicial como garantía esencial del sistema republicano de gobierno son las asociaciones de jueces. No hay otro lugar. No hay estructura, no son los poderes ejecutivos. No, al poder no le gusta ser controlado. Bueno, En general, como digamos. sí, Después hay una cosa que me parece interesante también, que a la misma FAM le interesó nuestra política, digamos, de firmeza y bueno, nosotros nos volvimos afianzamos nuestra relación con FAM y ellos vinieron, el doctor Albreu y el doctor Abel Fleming vinieron varias veces, etcétera. Pero en la comisión presidida por Fleming me llevó de secretario de Defensa de la Magistratura. Es decir, que se ve que a ellos les interesó la política aguerrida, vamos a decir, en la medida que se puede decir que fuimos aguerridos. totalmente, porque siempre hay que Andan levantar en la voz. eso. Pero claro, Siempre hay que usar la voz, ser enérgico y totalmente. ser firme y prudente. Sí, totalmente. Pues también hay que decirlo en esta época que se Que la encuentra, prudencia no es una virtud, digamos, se sí, encuentra porque expresiones bastante, totalmente de los más altos bastante cuestionadas. gente más altos, así que, Bueno, bueno, no queremos quitarle más tiempo, nos pasamos casi 10 minutos del tiempo que habíamos estipulado en general y con el que lo habíamos comprometido al doctor Benítez Meave. No sé si alguien quiere comentar algo, quiere decir algo, quiere participar. Yo creo que es suficiente, nos ha llenado de historia, nos ha llenado de conocimiento, nos ha comunicado cosas. Yo me siento ¿cómo le puedo decir? Muy identificado con un montón de cosas que planteó el doctor, que muchas veces uno las vive, pareciera de lejos, pero que son totalmente actuales, ¿no? Todas las cuestiones que giran en torno a la lucha de la defensa de la independencia judicial, la independencia como digamos, como el cierre, ¿no? Como la bolsa, pero dentro de esa bolsa hay un montón de temas, ¿no? Desde los sistemas judiciales hasta las estructuras orgánicas, todo eso es parte del principio y la garantía de la independencia judicial que tiene que ver directamente con el funcionamiento del servicio de justicia. Así que, nuevamente, muchísimas gracias. no, gracias a ustedes porque me hicieron volver a mi viejo y querido colegio. Totalmente, este sigue siendo su nuevo y nuevo, Gracias. sigue siendo su casa. Participe lo que quiera, está invitado siempre. Bueno, Nos alegra gracias. tenerlo, así que bueno, y a ustedes muchísimas gracias nuevamente por estar
por participar. Así que tengan muy buenas tardes y de acá nos despedimos, ¿eh? Bueno, Gran cierre. Un abrazo hasta para luego. todos. Fue un Gracias, honor doctor. estar en Gracias. mi colegio. Gracias, doctor. Gracias.